Arrancamos un apartado de Conexión Macro con este repaso que hacemos a la parte más fundamental, más macroeconomía del mundo, y vamos a centrarnos un poco en Europa porque está quedando atrás del desarrollo económico. Vemos como regiones que Estados Unidos sigue creciendo mucho, tanto a nivel de PIB como si lo que es medir en productividad, también China, esto es que es el problema, sudeste asiático, quizá países emergentes pronto empiezan a superar a Europa. ¿Qué le está pagando al viejo continente? Lo hemos analizado varias veces aquí en el canal, pero vamos a ver con varios, creo que varias imágenes, varios gráficos que nos van a dar para entender cuál puede ser el problema y, por ejemplo, por qué el euro quizás sea una divisa en la que no debemos ahorrar, una divisa que está condenada a la extinción, por qué dólar sigue siendo el rey hegemónico, por mucho que hablen los medios de desinformación de la desdolarización, vaya falacia esa, y también, por supuesto, el consumo de energía y por qué, por ejemplo, el uranio puede ser un sitio donde tenemos que estar invertidos en los próximos lustros. Vamos, como siempre, a arrancar la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Vamos hoy con 6 imágenes, vamos a ponerlas en pantalla y empezamos a hacer o a desarrollar el análisis. En primer lugar, a ver el sector de la automoción en Europa y ver cómo viene en una tendencia pues desastrosa, ¿no? De hecho, año 2010, Europa, como veis en la imagen, producía el 26% de todos los coches del mundo. Esto es una salvajada, ¿no? Pero vamos a ponerlo en grande para que veáis cómo ha ido cayendo, ¿no? Su peso en el mundo. Sobre todo en favor de China. China ahora mismo es el líder de este sector, esto hay que reconocerlo, porque fijaos que en Norteamérica se ha quedado pues más o menos estancado, pero el declive de Europa es tremendo, ha sido el sector que ha mantenido como siempre líder toda la industria de Europa, pero en general políticas nefastas por parte de los gobiernos y sobre todo la última transición energética y la ruptura de Euroasia han hecho mucho daño a este sector y más que van a hacer, ¿no? La tendencia marca máximos decrecientes y por desgracia va a seguir así. Hay que dar la bienvenida pues a China, que como digo va a liderar posiblemente este sector porque es capaz de hacer los vehículos a menor coste y de forma más eficiente. Estas veces el mundo afortunadamente es un sitio competitivo donde pues, muchas veces unos actores pues, pierden por lo que sea su capacidad competitiva en favor de otro. Y esto es lo que Europa no sabe entender, porque ahora mismo se está viendo, ¿no? que China quizá a día de hoy nos puede dejar alguna duda, pero vamos, en 5, 10, 15 años todo lo vamos a ver, ¿no? Si seguimos en este mundo, seguramente lo veremos cómo lo producen a menor precio y a mayor calidad, como digo, toda esta industria y lo que la forma de responder Europa, por desgracia, no es la que va a tener un libre mercado, es imponer aranceles a pues estos vehículos. ¿Para qué? Para, a día de hoy, tratar de rescatar o tratar de subvencionar, como digo, a un sector que está en declive. Es decir, tú, en una economía, si quieres hacer destrucción creativa, si quieres realmente que la economía se purgue y que sea dinámica, tienes que ser capaz de pues, enterrar, por decirlo de forma dura, a las industrias, a los negocios, a los proyectos que no acaban de ser competitivos frente al resto del mundo para que esos factores de producción se liberen y vayan a otros proyectos, a otros negocios que sí sean en los que sí seas competitivo, ¿no? Si tú no permites esta rotación económica, este dinamismo, lo que haces es zombificar, que es lo que está haciendo Europa ahora mismo, protegiendo a los productores, ¿cómo? Poniendo aranceles a los productores extranjeros, en este caso a China, ¿no? Que, insisto, a día de hoy es capaz de fabricar vehículos de forma más competitiva, más eficiente, más barata. Esto es mejor para el consumidor. Ahora bien, claro, esto lo decía Henry Hallin, ¿no? No nos fijamos en las segundas derivadas. Todo el mundo puede decir, oye, claro que sí, ¿cómo no? Vamos a proteger a la industria nacional, una industria que ha mantenido, ¿no? La economía europea y, por supuesto, pues hay que dar ayuda, ¿no? Esto puede sonar bonito, no digo que no, quizá tenga un análisis algo más profundo, deberíamos hacerlo, pero bueno, por resumir mucho, la gente no lo ve segunda derivada en el consumidor, porque claro, protegiendo a ese productor nacional lo que está haciendo es perjudicar al consumidor nacional, que posiblemente sea mucha más gente, ¿verdad? Mucha más parte de la sociedad que el propio productor. Ese proteccionismo en la historia nunca ha funcionado, nunca ha favorecido a la economía y nunca lo hará. Esto es, bueno, pues digamos, primero de bachillerato de economía.
Bien, Europa está haciendo ahora mismo eso. Claro, si al consumidor lo obligas, además en una transición energética donde se está prácticamente enterrando a los coches de combustión por unos coches eléctricos donde no somos competitivos en la fabricación, pues a precios mucho más caros porque no nos permiten comprar los coches que sí son competitivos a nivel en este sector eléctrico, que son los chinos. Todo esto lo que hace es subir mucho los precios al consumidor, es decir, quitarle renta disponible para, por ejemplo, gastarlo, consumirlo en otros sectores, que son esos sectores los que al final van a ser castigados, que nadie lo ve porque hay que, insisto, mirar las segundas derivadas. Nadie se piensa en esos sectores porque claro, es muy complicado entender que toda esa renta que no está o que está dejando de tener el consumidor para gastar en otros sectores, toda esa actividad económica es muy complicada de analizar, ¿no? Porque no se ve a primera vista. Pues evidentemente, por efecto multiplicador, estás haciendo mucho daño a la economía porque al fin y al cabo el consumidor que está teniendo que pagar más por un producto, por un bien, por un servicio, lo deja de gastarlo en otras partes de la economía que se van a ver resentidas. Insisto, esto va al final a zombificar, ¿no? Pues, o japonizar, que esto lo ha hecho Japón durante muchas décadas, la economía. Esto está haciendo ahora mismo Europa. Se ve muy bien, insisto, que ahí se llama sector estratégico, ¿verdad? Así los políticos siempre dan nombres para que parezca justificable, en este caso, esa intervención, esas subvenciones, al final están perjudicando a todos los ciudadanos. Sé que posiblemente muchos de los que lo estéis viendo os seáis favorables al proteccionismo o cierto proteccionismo, se habla mucho de la autosuficiencia, de que tiene que producir el propio país, pero realmente, y si me podéis dar un ejemplo, ponedlo en los comentarios, creo que nunca en la historia hemos visto un ejemplo de proteccionista que haya favorecido a la economía. Nunca. Y no creo que ahora vaya a cambiar. Insisto, los argumentos creo que son bastante claros. Pensar un poco en las segundas derivadas y tratar, insisto, de purgar la economía hacia proyectos, hacia negocios donde sí seamos competitivos. A largo plazo, ¿no? Si hemos perdido por lo que sea, esto ya es otro debate, la competitividad en la industria de automoción en favor de otros productores, como en este caso podemos hablar de China, no se ve en la imagen, pues oye, habrá que empezar a desarrollar otra serie de negocios donde sí seamos mejores que otros. Como siempre digo, todos somos productores especialistas y consumidores generalistas. Aprovechemos la especialización del trabajo. Esto es lo que ha hecho enriquecerse al mundo y progresar de una manera brutal. Es capitalismo puro y duro, ¿no? Bueno, insisto, esto es una opinión, abro debate también en la caja de comentarios. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando. Vamos a quedarnos hoy con Europa, aunque quiero darle un toque global, como estáis viendo. Aquí también vamos a comparar un poco China, Estados Unidos y Europa en este juego de tres, ¿no? Hegemones que tiene el mundo, aunque Europa ya cada vez menos. Estos son las empresas tecnológicas por capitalización, ¿eh? Vamos a poner el mapa en grande para que lo veáis. Da vértigo, da pena verlo, ¿no? Bueno, Estados Unidos, ahí veis, las grandes compañías pues son americanas, ahí lo tenéis, Amazon, Alphabet, pues Microsoft, Apple, Facebook. China pues tiene otras grandes, ¿no? Como Alibaba, Samsung, Tencent, incluso Sudáfrica vemos unas cuantas, pero bueno, Europa, aparte de SAP, y bueno, pues Spotify, muy pocas, o sea, tiene una representación bajísima en el sector líder, ¿no? Hablamos de automoción, la tecnología, que es el puro sector líder a día de hoy. Pues aquí se ve perfectamente, ¿no? Como Europa se está quedando descolgada. La gran pregunta es ¿por qué, no? Esta es la fotografía, esto es la realidad. Claro, lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarnos por qué sucede esto. ¿Por qué nos han pasado o por qué tiene tan poco peso Europa frente pues a nuestra competencia, ¿no? Que es Estados Unidos por población y por PIB, o China como nuevo país emergente que lucha, ¿no? Esa trampa de Tucídides por ser el hegemón mundial. Europa se está quedando muy atrás en un sector líder como es el tecnológico. No hay desarrollo, no hay prácticamente inversión, no hay +D. Lo de siempre, ¿no? Unos dirán que es por una cosa, otros dirán que es por otra cosa, pero creo que es un debate que se tiene que tener. ¿Habéis visto algún político hablar de esto? ¿En algún congreso? ¿En la Comisión Europea? ¿En algún momento habéis escuchado algún debate sobre esto? Yo desde luego que no. Brilla por su ausencia cuando es en lo que tendrían que estar ahora mismo todos los debates, todas las conversaciones, todos los papers, ¿no? La verdad es que Mario Draghi sí que hizo un estudio creo que interesante, aunque creo que apuntaba mal al final. Él hablaba de que se necesitaba más inversión, eso es evidente, pero su respuesta era más endeudamiento público canalizado a ese tipo de inversión. Yo creo que un burócrata nunca va a saber invertir bien, quizá por suerte lo haga una vez bien, pero no tiene capacidades, ni conocimientos, ni incentivos para hacerlo bien, y creo que tienes que ir al mercado. Para ello, no creo que sea el sector público el que tenga que aumentar, ¿no? O sea, que al final es más deuda, ¿no? Para fomentar la inversión, sino habrá que bajar la fiscalización para que sea el sector privado el que aumente esa inversión. La regulación también, por supuesto la burocracia.
creo que ahí está la clave. Parecen tonterías, mucha gente dice, oye, ¿y reduciendo regulación y burocracia vas a mejorar la economía? Sí, la respuesta es sí. Mirá si no el caso de Argentina. Ahora con el gobierno de Milei, creo que se ve perfectamente y sobre todo también, evidentemente, el tamaño de los estados, el peso a día de hoy de la economía pública sobre PIB, como digo, la fiscalización. Ahí está la clave, pero también en esa hiperburocracia que azota Europa. Y con esto lo vamos a ver en la siguiente viñeta, que creo que es muy graciosa, la publicaba yo en Twitter, la quería compartir con vosotros, la vamos a poner en pantalla, resume muy bien lo que es Europa. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien, os vais a reír, fijaros cómo mientras otros países innovan, otras regiones se desarrollan, Europa se encarga de esto, ¿no? De papel, burocracia, papel, sellos, BOE, regla, prohibir. Esto es Europa, esta es la industria europea, la tecnología europea, y por eso evidentemente no se crece. Esta viñeta, que al fin y al cabo es un dibujo que representa un poco la realidad, la desagradable realidad que azota al viejo continente, es lo que tendríamos que cambiar. Es una cosa más sencilla, ¿no? Quizá pues otro tipo de reformas estructurales pues son más impopulares, como pueden ser, como digo, los fuertes recortes de impuestos, porque van acompañados de recortes, tienen que ir acompañados de recortes de gasto público, hay que ver dónde meter la tijera sin que la sociedad se levante. Esto, como digo, a nivel político es más complicado, creo que necesario, pero más complicado. Pero desde luego, desregularizar es bastante más sencillo, se puede hacer prácticamente. Sé que lo estoy diciendo de forma muy simple, pero de un día para otro, y eliminar burocracia es algo con lo que tendremos que empezar a hacerlo ya. Y esto veríais cómo mejora mucho. Yo lo digo por experiencia. Todo aquel que haya montado una empresa en España, pero en Europa es prácticamente igual. Yo tengo compañeros también que están montando o que tienen empresas, por ejemplo, en Alemania o Austria, y es prácticamente similar. Suecia más de lo mismo, la familia de mi pareja es de allí. En general, en Europa está azotado, ¿no?, por una regulación salvaje que impide el desarrollo y los negocios, ¿no? Y también, por ejemplo, un mercado laboral completamente rígido, muy difícil contratar, muy difícil despedir. En general, es muy difícil crear empresas, ¿no? Por aquí debemos empezar, y quizá las fotografías que hemos visto antes, sobre todo el peso de la tecnología, cambiaría. Vamos con la siguiente imagen, vamos con la cuarta, seguimos avanzando en esta radiografía que estamos haciendo, ¿no?, un poco de la situación, de la mala situación de Europa. Es curioso porque le pueden poner la puntilla, aunque esto puede dejar creo que una oportunidad de inversión interesante en un sector que ahora comentaremos, pero Donald Trump ha llegado y esto puede cambiar mucho y pueden empeorar las cosas para Europa con esa guerra arancelaria que ya hemos hablado. Por ejemplo, Alemania es un país exportador, a Estados Unidos es su principal socio comercial. Si Estados Unidos, por lo que sea, al final impone aranceles del 10% de lo que sea, ¿no?, Alemania, pues todavía va a castigar más a su PIB, que ya viene en un estancamiento tremendo. Vamos a ver, ¿no?, si se hacen pasillos, se hacen acuerdos bilaterales, que lo hará, yo creo, Donald Trump, pero bueno, imaginaros que se ponen aranceles. Pues esto va a perjudicar mucho pues este comercio que a día de hoy hay entre socios como son Europa y Estados Unidos. No digo que a Estados Unidos le vaya a venir bien, pero a Europa sí que le va a hacer mucho daño. Pero es que Donald Trump también ha amenazado a Europa, ha amenazado con salir de la OTAN, Estados Unidos. Esto es sería un cambio en la geopolítica brutal, histórico. Como digo, creo que esto es un juego dialéctico, creo que son amenazas que no hará, pero bueno, lo ha dejado caer. ¿Por qué? Porque quiere que muchos países europeos se pongan al día y lleven su gasto o su inversión, su aportación, mejor dicho, sobre el PIB a la OTAN al 2% del PIB. Y sabemos que países pues, como España, Italia, Francia también están por debajo, ¿no? Entonces creo que lo que quiere básicamente Donald Trump es que estos países empiecen a aportar más a esta alianza, aportación militar básicamente, y por ejemplo países como Polonia, que están por encima, lo que quiere básicamente es que la norma es que aporten el 2% sobre PIB, ¿no? Y como digo, muchos países están años luz de eso. España, por ejemplo, está en el 1%, ¿no? Tendría que aportar mucho más a esta organización, insisto, para cumplir esas normas o esa exigencia también a día de hoy de Donald Trump. Vale, veremos si lo hacemos. Fijaos, vamos a poner en grande esta imagen que la tenemos porque a día de hoy lo que ha hecho Europa, y esto es normal que le molesta al presidente de Estados Unidos, es que pues ha dedicado mucha más parte del PIB, como lo veis ahí, como lo llamo yo, a pues gasto social que a defensa, ¿no? Claro, tiene que cambiar la gráfica, ¿no? Subir mucho la parte naranja, la defensa, y caer las sociales. Europa ha sido en general, un continente muy generoso, por ejemplo, en retribuciones sociales, en pensiones también. Ahí está el problema de Francia ahora mismo, ¿no? Un país extremadamente generoso, se ha vivido por encima de las posibilidades y ahora mismo pues tiene un problema de deuda tremendo, un problema fiscal también brutal, ¿no? Con tamaños del Estado por encima del 50%
que eso a medio plazo es insostenible, ¿no? Bueno, pues creo que tendrá que cambiar la cosa. Esto es peligroso porque, claro, vamos a ver recortes en la parte más impopular, que es la parte, como veis ahí, social. O si no, veremos salir a Estados Unidos de la OTAN. Esta gráfica es un peligro tremendo. Como digo, al final, hacer recortes en ciertas partidas presupuestarias no hay que verlo como algo necesariamente malo, ¿no? Es devolver competencias a la sociedad y no infantilizar tanto al ciudadano, ¿no? Que sea, ¿no?, el que al final, bueno, pues sea responsable, al fin y al cabo, de ciertas partidas importantes, que lo sé, y no sea el Estado el paternalista de todo esto, ¿no? Y es evidente porque vemos otras grandes economías que han sido menos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, sociales, y que han funcionado muy bien. Sin embargo, en defensa sí que van a tener que aumentar si queremos seguir en esta alianza. Además, Europa lo necesita. Desde mi punto de vista es fundamental que Estados Unidos se mantenga. Estados Unidos aporta más o menos un 3,5% de su PIB a la OTAN, ¿vale? Y como digo, España, por ejemplo, un 1%. Pues esa brecha, esa injusticia, entre comillas, es lo que posiblemente en próximos años veamos igualarse. En España, por lo tanto, habrá más gasto en defensa. Otros países como Francia, Italia, más de lo mismo, y menos en otras partidas. ¿A qué industria beneficia mucho esto? A la industria armamentística europea. Y aquí, pues ya son muchos analistas que hablan de una oportunidad muy buena que hay que vigilar. Nosotros, pues Rheinmetall es evidentemente la empresa que todos se nos viene a la cabeza, la que puede ser más favorecida, la empresa alemana, pero hay muchas otras. SAP, por ejemplo, en Suecia, otra muy interesante. Iremos siguiéndola en próximos vídeos de Trading Pro, pero como digo, puede haber una oportunidad muy interesante, insisto, de cara a esta amenaza de Donald Trump a Europa, y sin embargo, pues problemas añadidos para ciertos países europeos dentro de un contexto que no es nada favorable. Un viejo continente que, como digo, pues está padeciendo circunstancias que le llevarán, desde mi punto de vista, a caer por debajo de otras regiones emergentes en el largo plazo. Vamos ya con la última de las diapositivas, seguimos avanzando. Todo esto, ¿cómo deja la divisa, no? Esa es la gran pregunta. Bueno, antes de todo, vamos a poner también grande esta imagen, porque creo que está interesante, y es la electricidad, ¿no? Que, fijaros, que gasta la electricidad, en este caso, de los centros de datos de la inteligencia artificial. La IA es una industria que va a chupar muchísima energía, ¿no? Por esos enormes centros de datos que necesitan, más allá del agua, que todo el mundo habla del agua, pero la propia energía, fijaros, es prácticamente cuasi exponencial. Es decir, es un sector que además se reglamenta solo la inteligencia artificial y pues vamos a tener que generar una energía tremenda para abastecer, pues, como digo, toda esta demanda. Por eso, es que es exponencial, como digo, ¿no? Entramos en un nuevo entorno. Un entorno, aparte, donde países emergentes siguen desarrollándose, cada vez consumen más energía, y donde está emergiendo, pues quizá la última gran disrupción del mundo, que es la inteligencia artificial. Todo ello nos dicen los mal llamados, ¿no?, expertos energéticos, que serán las energías renovables las que puedan abastecer todo esto. Vamos, eso es como pedir una carta a los Reyes Magos, o como engañar directamente a la cara del ciudadano. Evidentemente no. Sobre todo, no va a ser en la próxima década ni la siguiente. Quizá en 50 años podríamos pensar que fuese así. De momento es una absurdez tener que ver este tipo de cosas, y vamos a necesitar tirar de combustibles fósiles y, por supuesto, energía nuclear. Y aquí es donde habíamos hablado de en la industria armamentística como una industria que puede tener potencial en los próximos 5 años por esta variedad de política que hemos comentado. Y evidentemente la energía, nosotros somos partidarios del superciclo de commodities, lo hemos comentado muchas veces. Ha habido, pues, esa transición energética, ya que hablábamos de Europa, creo que es evidente la nefasta transición energética que se ha hecho, que ha llevado, entre otras cosas, a ese declive del sector de la automoción. Pero bueno, esa transición energética que apuesta por energías limpias, que está muy bien, no digo que no, y parece que muchos países como Alemania y España están cerrando las energías nucleares. Están cerrándolo cuando más va a ser necesaria esa energía. Es que, claro, parece tan surrealista como el Día de los Inocentes, pero por desgracia no es un chiste lo que estamos comentando. Son medidas que se están tomando a día de hoy. Claro, por ejemplo, Francia está siendo más inteligente, en este caso Macron, que están reactivando, ¿no?, esta industria. Suecia más de lo mismo, y Estados Unidos, Donald Trump ha sido muy claro en que la energía nuclear, también el fracking de petróleo, van a ser pilares de su mandato. Y aquí van a tener otra gran ventaja competitiva, que van a dejar a Europa todavía más rezagada. China, evidentemente, China no tiene ningún problema con la emisión de CO2, no lo ha tenido nunca, ¿no? China están preocupados por crecer, porque es un país, evidentemente, aún sigue con estándares de vida algo más bajos,
y preocupados por sacar del campo a muchísima gente. China no nos vamos a meter en ese debate, es normal. Pero Estados Unidos vuelve a la razón, mientras Europa sigue sin enterarse de que la IA, la industria del futuro, va a necesitar energía y nosotros estamos renegando a la generación de energía nuclear, ¿verdad? Que además es la más barata y una de las más limpias, ¿no? Creyendo lo que esos desinformadores dicen, que las energías renovables van a abastecer toda esta demanda. Es imposible, ¿no? Por desgracia, pues vemos cómo nos vamos a seguir quedando atrás. Pero bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva de todo este croquis, que es que uranio, por ejemplo, puede ser también, dentro de una cartera diversificada, un activo muy interesante en el que estar invertido, entendiendo pues esa gran cantidad de energía que va a ser necesaria, así como el petróleo. Es verdad que estamos en un momento de desinflación cíclico, pero una vez toque piso, creo que de nuevo va a ser un activo, la commodity energética, muy interesante para tener en cartera. Vamos ahora con la última de las imágenes, ya con esto cierro la parte macro. Hoy un poquito más extendida, creo que es importante ese análisis. Y fijaros, todo esto, al final llegamos a la divisa, al euro, ¿no? Mucha gente habla de la desvalorización cuando realmente tendremos que hablar de la deseuroización. Se podría decir este concepto, sé que está mal dicho, pero debería ser el concepto que se esté trabajando, que se esté analizando. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, cómo realmente estamos viendo cómo cae en el comercio internacional mucho, en las transferencias SWIFT, el euro y no el dólar, ¿no? Fíjate, vamos a poner la imagen en grande para que la veáis, porque el dólar sigue siendo claramente hegemón, y bueno, ahí veis como otras divisas como el yuan, o la libra o el yen, pues no hay prácticamente cambios remarcables, siguen muy estables, prácticamente son residuales su aportación, pero el euro está cayendo muchísimo y el dólar sube. Parece que hay una guerra contra el dólar a nivel mundial, también de muchos economistas, mucha academia económica, pero realmente es tanto la divisa que se utiliza en todo el comercio, las commodities, no olvidéis que siguen denominadas en dólares, a pesar de que ya empieza a haber pasillos o acuerdos, por ejemplo, de ventas de petróleo en rublos o en yuanes, sobre todo se hacen en dólares. Y lo más importante, el activo de reserva en el que se ahorra sigue siendo claramente el dólar. El dólar a día de hoy en los bancos centrales representa el 2/3 de las reservas mundiales. Esto es una salvajada. El euro está cayendo muchísimo. No, señores, no hablen de desdolarización cuando no saben de lo que hablan. Habría que decirle al economista, aquí os he puesto la imagen, aunque no hace falta tampoco mostrar imágenes, se lo explico yo muy fácilmente. Si alguien os dice alguna vez de la desdolarización, es que no entiende cómo funciona el sistema euro-dólar. El dólar es una divisa que se ha tomado de forma descentralizada por todo el mundo. En Europa, en Asia, cuando una empresa se endeuda, ¿en qué divisa queréis que lo hace? Por lo general lo hace en dólares, nadie lo obliga a hacerlo en dólares, pero lo hace en dólares porque va a tener, evidentemente, mucha más demanda y se va a financiar mejor, a menores tipos de interés. Bien, y por eso luego muchas economías necesitan dólares. Hay una escasez brutal de dólares en el mundo, ¿no? De hecho, China, hay que ver sobre todo las líneas swap, ¿no? Entre la Reserva Federal y otros bancos centrales, como Europa, como Australia, como Canadá, también como China a través del FIMA Repo, como son todas estas economías las que exigen a la Reserva Federal cambio de dólares, ¿no? Porque esas economías las tienen que repartir por su propia economía doméstica, porque las empresas salen endeudando en dólares y necesitan refinanciar esas deudas en dólares. El mundo está endeudado en dólares. Todo el tejido productivo mundial está endeudado en dólares. ¿Cómo va a haber una desdolarización, no? Es muy complicado. ¿Y acaso hay alguna competencia? ¿Acaso hay alguna empresa, algún asset manager, algún gran fondo que quiera invertir en otra divisa que no sea el dólar? ¿Vas a invertir en yuanes? Que no hay ni siquiera libertad de capitales. ¿Vas a invertir en rublos? ¿En euros? Estamos viendo cómo está cayendo una sociedad fragmentada que no va a ningún lado. ¿En qué otra divisa fiat vas a ahorrar? Ahorrar, no hablo de comercial, sobre todo ahorrar. Que esto es lo que da valor, la demanda de dinero, lo que le da valor al activo, en este caso al dinero, ¿no? Os hago la pregunta para que respondáis. ¿En qué otra divisa los cargáis sobre todo de desvalorización? Que me digáis alternativa. Si hay otra alternativa, yo siempre digo que un monopolio, como es el dólar, solo puedes sustituirlo por un monopolio mejor. Es que no hay una alternativa mejor al dólar a día de hoy. Y por eso hablar de desvalorización es una falacia y una estupidez, con perdón de la palabra. Ahora sí, con esto me voy a despedir. Hemos hecho un análisis, creo que bastante extenso, interesante. Como siempre, espero los comentarios, vuestras opiniones, para abrir debate. Os leo a todos, y ahí vamos generando, pues, ese enriquecedor, no conversación, un poco de todo lo que hemos comentado. Sé que algunos temas son polémicos. Con esto me despido, amigos. Os mando un fuertísimo beso. Como siempre, un abrazo. Chao.